Mi nombre es Javier González. Tengo 64 años y hasta hace 3 meses creía que había criado bien a mi único hijo. Ahora, mientras escribo esto desde la habitación vacía que solía ser su cuarto cuando era niño, todavía puedo escuchar el eco de sus mentiras resonando en estas paredes que fueron testigo de tantos momentos que creí genuinos. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque tenemos nuevas historias todos los días. Dale a me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos visitas. Era un martes lluvioso de septiembre, cuando Matías apareció en mi puerta sin avisar. Hacía 2 meses que no lo veía, desde su cumpleaños número 32, cuando llegó tarde a su propia celebración y se fue temprano alegando trabajo. Esa tarde de septiembre llegó empapado, con los ojos rojos y las manos temblando. Por un momento, volví a ver al niño de 8 años que llegaba llorando del colegio, porque los otros chicos se burlaban de él por no tener madre. «Papá», dijo desde el umbral, y en esa sola palabra había una desesperación que me atravesó el alma. «Necesito tu ayuda». Lo hice pasar, le di una toalla, preparé café. Nos sentamos en la cocina donde tantas veces habíamos compartido desayunos silenciosos después de que María, mi esposa, muriera cuando él tenía apenas 6 años. Matías sostenía la taza con ambas manos, como si el calor pudiera darle fuerzas para hablar. «Estoy en problemas, papá, grandes problemas». Mi corazón se aceleró. ¿Drogas? ¿Deudas de juego? ¿Problemas con la ley? Mi mente recorrió todas las pesadillas posibles de un padre. «Debo 3 meses de alquiler», continuó, las lágrimas rodando por sus mejillas. «La empresa donde trabajo quebró hace 4 meses. No te lo dije porque me daba vergüenza. He estado buscando trabajo, haciendo changas, pero no alcanza. El dueño me dio un ultimátum. Pago todo mañana o me echa a la calle». «¿Cuánto?», pregunté, aunque ya sabía que daría lo que fuera. $12,000. 3 meses de atraso más el depósito que perdí si me echan. Era casi todo lo que tenía ahorrado. Los ahorros de 40 años de trabajo en la fábrica de muebles, el dinero que guardaba religiosamente para mi vejez, para no ser una carga cuando ya no pudiera trabajar. Pero mirando a mi hijo, mi único hijo, el niño que crié solo después de que el cáncer se llevara a María, no dudé. «Está bien», dije levantándome. «Voy a buscar el dinero». «¿En serio?». Sus ojos se iluminaron con algo que en ese momento interpreté como alivio y gratitud. Ahora sé que era otra cosa. Fui a mi habitación y abrí la caja fuerte que escondía detrás del ropero. Conté los billetes con cuidado. $12,300, todo lo que tenía en efectivo. Quedaban algunos pesos en el banco para llegar a fin de mes, pero esto era todo mi colchón de seguridad. Cuando volví a la cocina, Matías se levantó de un salto y me abrazó. «Gracias, papá. Te lo voy a devolver, te lo juro, en cuanto consiga trabajo estable, cada peso». «No te preocupes por eso», le dije devolviendo el abrazo. «Para eso estamos los padres». Se quedó a cenar. Por primera vez en meses compartimos una comida completa. Habló de sus planes, de entrevistas de trabajo que tenía programadas, de cómo iba a salir adelante. Yo lo escuchaba y me sentía útil, necesario. A los 64 años, con la jubilación a la vuelta de la esquina y la salud empezando a flaquear, todavía podía proteger a mi hijo. Se fue cerca de las 11 de la noche. Desde la ventana lo vi subir a su auto viejo, ese Corsa 2008, que siempre estaba a punto de desarmarse. «Mañana pago todo y respiro tranquilo», dijo antes de irse. «Te amo, viejo». «Yo también te amo, hijo». Esa noche dormí con la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. Mi hijo me necesitaba y yo había estado ahí. Como cuando era chico y tenía pesadillas después de que María muriera. Como cuando necesitó aparatos para los dientes y trabajé doble turno durante 1 año para pagarlos. Como cuando quiso estudiar administración de empresas y yo pagué cada cuota universitaria, aunque significara comer arroz durante semanas. A la mañana siguiente me levanté temprano como siempre. Preparé mate y me senté en el patio a ver amanecer. A las 8 salí a hacer las compras del día. Con el dinero justo que me quedaba, calculaba cada peso. Compré lo esencial: pan, leche, algunos vegetales.
nada de lujos. Pero no importaba. Mi hijo estaba a salvo. Fue cuando volvía caminando por la avenida principal cuando mi vida cambió. Pasaba frente a la concesionaria Toyota, ese edificio de vidrio y luces que siempre me parecía un monumento al consumismo. Y ahí lo vi, mi hijo, mi Matías, saliendo de un Corolla Cross 0 kilómetro, blanco perlado, con los papeles en la mano y una sonrisa que no le había visto en años. Me quedé paralizado en la vereda. Mi mente trataba de procesar lo que veían mis ojos, pero no podía. Ahí estaba mi hijo, el que ayer lloraba por el alquiler atrasado, firmando papeles junto a un vendedor que le palmeaba la espalda como felicitándolo por la compra. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y lo llamé. Lo vi mirar la pantalla, dudar un segundo y atender. «Hola, pa, ¿todo bien?» «Matías». Mi voz apenas salía. «¿Pagaste el alquiler?» Hubo un silencio, largo, eterno. «Mira, papá». Su voz había cambiado completamente. Ya no había desesperación ni lágrimas. Era fría, calculada. «Ya estás casi muriendo. No necesitas más dinero. Yo sí tengo toda una vida por delante. Considéralo una herencia adelantada». La línea se cortó. Me quedé parado en esa vereda durante no sé cuánto tiempo, el teléfono todavía pegado a mi oreja aunque la llamada había terminado. La gente pasaba a mi lado, algunos me miraban con preocupación, pero yo estaba congelado. Mi hijo, el niño que había criado solo, acababa de decirme que ya estaba casi muriendo y que no necesitaba mi dinero. El vendedor de la concesionaria le entregó las llaves con ceremonia. Matías las tomó sonriendo, presionó el botón y las luces del Corolla parpadearon. Un auto de $40,000. Mi hijo, que ayer lloraba por $12,000 para el alquiler, acababa de comprar un auto que costaba más de lo que yo había ganado en los últimos 3 años. Entré a la concesionaria sin pensarlo. El aire acondicionado me golpeó como una bofetada fría. El vendedor que había atendido a Matías se acercó con su sonrisa profesional. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» «El joven que acaba de salir», dije, tratando de mantener la compostura. «¿Compró ese auto?» El vendedor me miró extrañado, pero mantuvo la sonrisa. «Lo siento, no puedo dar información sobre nuestros clientes». «Es mi hijo». La sonrisa vaciló. «Oh, debe estar muy orgulloso. Su hijo pagó el 30% al contado y financió el resto. Excelente negocio». 30% al contado. $12,000. Exactamente lo que yo le había dado ayer. Salí de la concesionaria como un zombi. Caminé hasta casa sin ver, sin sentir nada más que un vacío en el pecho donde solía estar mi corazón. Cuando llegué, me senté en el sillón donde María solía tejer mientras esperábamos que Matías volviera del colegio. Si ella estuviera viva, nada de esto habría pasado. Intenté llamarlo de nuevo, no atendió. Mandé un mensaje. «Necesitamos hablar». No respondió. Durante los siguientes días traté de entender qué había pasado. ¿En qué momento mi hijo se había convertido en esto? Repasé mentalmente cada año, cada decisión. Después de que María muriera, me volqué completamente en Matías. Trabajaba de día en la fábrica y de noche hacía trabajos de carpintería para particulares. Todo para que no le faltara nada, para que no sintiera la ausencia de su madre en lo material al menos. Tal vez ese fue mi error. Le di todo. Nunca le enseñé el valor del esfuerzo, porque no quería que sufriera como yo había sufrido de joven. Hijo de inmigrantes, empecé a trabajar a los 14 años. No quería eso para Matías. Quería que estudiara, que fuera alguien, que tuviera las oportunidades que yo no tuve. Al tercer día fui a su departamento, el mismo por el cual supuestamente debía 3 meses de alquiler. El portero me conocía de años. «Don Javier, qué gusto verlo. ¿Viene a ver a Matías?» «Sí, Carlos». «Dígame, ¿sabe si Matías tuvo problemas con el alquiler?» Carlos me miró confundido. «¿Problemas?» «Para nada. Matías siempre paga adelantado. El mes pasado pagó 6 meses por adelantado, de hecho. El administrador estaba chocho. 6 meses por adelantado. El mes pasado, cuando supuestamente llevaba 4 meses sin trabajo. Carlos,
¿Matías sigue trabajando en el mismo lugar? Claro, en la multinacional esa de tecnología. Hace poco lo ascendieron a gerente regional. Por eso el auto nuevo, supongo. Lo vi esta mañana, tremenda nave. Subí al departamento. Toqué el timbre, pero nadie atendió, aunque escuchaba voces adentro. Insistí hasta que finalmente abrió. Pero no era Matías. Era una mujer joven, rubia, con un camisón de seda que claramente no era para recibir visitas. Sí, busco a Matías. Soy su padre. Su expresión cambió. Ah, usted es el famoso Javier. Matías no está. Fue al gimnasio. Pero pase. Lo espera. Entré al departamento que no reconocí. Muebles nuevos, televisor gigante, equipo de sonido que debía costar una fortuna. Nada que ver con el departamento modesto que yo conocía. Soy Camila, dijo la mujer sirviéndose una copa de vino a las 10 de la mañana. La novia de Mati, aunque supongo que él no me mencionó. No sabía que tenía novia. Ella rió, pero no había humor en esa risa. 2 años ya, pero claro, Mati es muy reservado con su familia. Dice que su padre es muy conservador, que no entendería su estilo de vida. ¿Qué estilo de vida? Ya sabe, los viajes, las fiestas, los gastos. Mati dice que usted es de esos viejos que guardan la plata bajo el colchón y comen arroz para ahorrar. Sin ofender. Cada palabra era una puñalada. Así me veía mi hijo. Así hablaba de mí. Debe estar orgulloso igual, continuó Camila. Mati es todo un éxito. A los 32 años ya es gerente regional, gana en dólares, tiene inversiones en cripto. Es brillante para los negocios. ¿Hace cuánto lo ascendieron? Ay, hace como 8 meses organizamos terrible fiesta. Lástima que usted no pudo venir, pero Mati dijo que estaba enfermo. 8 meses atrás, yo no estaba enfermo. Estaba trabajando doble turno para juntar dinero extra, porque Matías me había dicho que necesitaba ayuda con unos gastos médicos. Me levanté para irme. No podía seguir ahí, en ese departamento que era un monumento a las mentiras de mi hijo. Dígale que vine. ¿No lo espera? Debe estar por llegar. No, solo dígale que vine. Salí del edificio y caminé sin rumbo durante horas. Mi hijo no solo me había mentido sobre el dinero, me había construido una vida paralela completa, un hijo que no existía, el Matías que yo conocía, el que me visitaba esporádicamente, que siempre andaba justo de dinero, que trabajaba en una empresa que siempre estaba al borde de la quiebra. Ese Matías era una ficción. Esa noche no pude dormir. Me senté en la cocina con un álbum de fotos viejo, de esos que María armaba con dedicación antes de que existieran los celulares y las fotos digitales. Página por página, año por año, la historia de nuestra pequeña familia se desplegaba ante mí. Y con cada foto, el dolor se hacía más profundo. Ahí estaba Matías a los 6 años, el día del funeral de María. Su carita seria, sin entender del todo por qué mamá no iba a volver. Yo arrodillado a su lado, prometiéndole que todo iba a estar bien, que papá iba a cuidarlo siempre. Había cumplido esa promesa hasta el último centavo, hasta la última gota de sudor. La foto de su primera comunión. Había trabajado 3 meses de horas extra para pagarle el traje nuevo que quería, igual al de su compañero Luciano, el hijo del dueño de la ferretería. No quiero parecer pobre, papá, me había dicho. Y yo me aseguré de que no lo pareciera, aunque eso significara que yo usara los mismos zapatos rotos durante 1 año más. Su graduación de la secundaria. Había sido el mejor promedio de su clase. Yo llorando de orgullo mientras él recibía su diploma. Después, la cena de celebración en ese restaurante caro del centro que él había elegido. Gasté el equivalente a 2 semanas de comida, pero valía la pena ver su sonrisa. Las fotos de la universidad eran menos frecuentes. Matías ya no vivía en casa. Se había mudado a un departamento cerca de la facultad que yo pagaba religiosamente cada mes. Necesito concentrarme en estudiar, papá, había dicho. Si tengo que viajar 2 horas por día, no voy a rendir bien. Y yo acepté, porque quería que tuviera todas las oportunidades. Encontré los recibos que guardaba compulsivamente. Cuotas de la universidad. 5 años pagados sin un solo atraso. Libros, apuntes, laptop nueva cuando dijo que la necesitaba para las materias de programación.
Viajes de estudio que en realidad, ahora lo sospechaba, probablemente fueron vacaciones con amigos. En un sobre amarillento estaban los papeles médicos de María, las facturas del tratamiento contra el cáncer que no pudo salvarse. Había vendido el auto, pedido un préstamo que terminé de pagar hace apenas 2 años, todo para los tratamientos que los médicos decían que podían darle más tiempo. No funcionó. María murió a los 31 años, la misma edad que Matías tiene ahora. «Cuida a nuestro bebé», fueron sus últimas palabras. «Prométeme que lo vas a cuidar siempre». Y lo hice. Dios sabe que lo hice. Tal vez demasiado. Recordé cuando Matías tenía 15 años y quiso ir a un viaje de egresados a Bariloche. Costaba una fortuna, pero todos sus compañeros iban. Trabajé turnos de noche durante 6 meses en una panadería. Llegaba a casa a las 5 de la mañana, dormía 2 horas y me iba a la fábrica. Todo para que mi hijo no se sintiera menos que los demás. Cuando volvió del viaje, apenas me agradeció. Estuvo bien. Fue todo lo que dijo. Encontré después fotos en Facebook donde se lo veía en discotecas, tomando champán, rodeado de chicos que yo sabía que eran hijos de empresarios y profesionales exitosos. Mi hijo, el hijo del obrero, codeándose con la élite gracias a mi sacrificio. A los 23, cuando se graduó, me dijo que había conseguido trabajo en una startup. El sueldo era bajo, pero era experiencia. Yo lo ayudaba con $300 mensuales para que llegara a fin de mes. «Es inversión a futuro, papá», decía. «En unos años voy a estar ganando fortunas». Aparentemente no mentía en eso, solo que las fortunas las empezó a ganar mucho antes de lo que me hizo creer. El teléfono me sacó de mis recuerdos. Era Matías. «Papá, me dijeron que fuiste a mi departamento». «Sí». «Conocí a Camila». Silencio. «No es lo que pensás», empezó. «¿No es que me mentiste durante años? ¿Que me robaste mis últimos ahorros mientras tenías un trabajo exitoso y pagabas 6 meses de alquiler adelantado? No entendés. Tengo gastos, compromisos. Necesitaba ese dinero para el auto. Es una inversión. La imagen es importante en mi trabajo. ¿Y mis gastos, Matías? ¿Mi jubilación? ¿Mi salud? ¿Eso no es importante? Por favor, papá». Siempre con el melodrama. «Tenés la jubilación asegurada, la obra social. No te vas a morir de hambre». «Ya me lo dijiste. Estoy casi muriendo de todas formas, ¿no?» Eso lo dije enojado, no lo sentía». «Sí, lo sentías. Y tenés razón. Tengo 64 años. La diabetes me está pasando factura. La presión cada vez más alta. Los años de trabajo físico me destruyeron la espalda. Probablemente no me queden muchos años buenos. Papá, pero eso no te da derecho a robarme, hijo, porque eso hiciste. No me pediste dinero prestado, me robaste. Me miraste a los ojos, lloraste y me robaste. Te lo voy a devolver». Me reí, una risa amarga que no reconocí como mía. «No, Matías, no me lo vas a devolver, porque no es el dinero lo que me quitaste. Es la fe en que hice algo bien como padre. Es la certeza de que el sacrificio valió la pena. Es la imagen del hijo que creí tener. Eso no se devuelve con plata. Sos un exagerado. Por $12.000 haces todo este escándalo». Y ahí estaba. La confirmación final de que mi hijo no entendía nada. Para él, eran solo $12.000. Para mí, eran 40 años de trabajo, de privaciones, de elegir entre remedios y comida, de usar la misma ropa durante décadas. Después de colgar con Matías, algo cambió dentro de mí. El dolor inicial, esa sensación de traición que me había paralizado, se transformó en algo más frío, más calculado. Si mi hijo creía que ya estaba casi muerto, que era solo un viejo sin recursos esperando el final, estaba muy equivocado. Había sobrevivido a la pobreza, a la muerte de María, a criar solo a un hijo. Sobreviviría a esto también, pero no sin consecuencias. Lo primero fue visitar a mi viejo amigo Roberto Méndez, abogado retirado que había sido mi compañero en la fábrica antes de estudiar Derecho Nocturno. Nos juntábamos a jugar al truco los domingos en el club del barrio. «Roberto, necesito tu ayuda», le dije después de contarle toda la historia. Roberto silbó bajo.
Tu pibe es un hijo de puta, Javier. Perdón que te lo diga así. Es la verdad. Ahora, ¿qué puedo hacer legalmente? Roberto se acomodó los anteojos, ese gesto que hacía cuando pensaba. Mira, el tema del dinero es complicado. Se lo diste voluntariamente, no hay contrato, no hay nada escrito, pero hay otras cosas que podés hacer. Pasamos la tarde diseñando una estrategia. Roberto hizo llamadas, consultas. Descubrimos cosas interesantes, muy interesantes. Primero, la empresa donde trabajaba Matías. Una multinacional de tecnología, con políticas muy estrictas sobre ética y conducta. Un empleado que estafa a su padre anciano no sería bien visto. Roberto tenía un contacto en recursos humanos. Segundo, el auto. La financiación estaba a nombre de Matías, pero había usado mi dirección como referencia. Un error. Un error que se podía explotar. Tercero, y más importante, yo no era el pobre jubilado sin recursos que Matías creía. Durante 40 años había trabajado en la fábrica de muebles, sí, pero también había sido copropietario. Don Antonio, el dueño original, me había vendido el 25% de las acciones a lo largo de los años. Nunca lo mencioné en casa, porque María siempre decía que había que ser humilde, no ostentar. Cuando ella murió, mantuve el secreto. Era mi seguro para la vejez. La fábrica valía ahora casi $2 millones. Mi parte, $500,000. Matías no tenía idea, pero había más. La casa donde vivíamos cuando Matías era chico, la que vendí supuestamente para pagar las deudas médicas de María, en realidad la había puesto a nombre de una sociedad que compartía con Roberto. Era una casa modesta en aquel entonces, pero el barrio se había gentrificado. Ahora valía $300,000. El alquiler que cobrábamos lo había estado ahorrando durante 20 años. Otro secreto que ni María supo. Tu hijo cree que sos un viejo pobre, dijo Roberto revisando los papeles. Vas a heredarle casi $1 millón y el muy boludo no tiene idea. Ya no. ¿Cómo? Ya no le voy a heredar nada. Quiero cambiar el testamento. Roberto me miró serio. ¿Estás seguro? Es tu único hijo. El hijo que creí tener murió el día que me robó. Este Matías es un extraño con mi apellido. Empezamos a trabajar. El Nuevo Testamento sería hermético, incontestable. Todo iría a una fundación para chicos huérfanos, excepto una suma simbólica, $12,000 para Matías. El mismo monto que me robó, con una carta explicando por qué. Pero eso era solo el final. Antes, Matías necesitaba aprender una lección. El lunes siguiente, llamé a la empresa de Matías. Pedí hablar con el Departamento de Ética Corporativa. Me identifiqué como un denunciante anónimo. Les conté sobre un gerente regional que estafaba a ancianos, incluyendo a su propio padre. Mencioné que tenía pruebas, mensajes, transferencias, grabaciones. No era mentira. Había empezado a grabar todas nuestras conversaciones. El martes, Roberto habló con su contacto en el banco, donde Matías había sacado el crédito para el auto. Casualmente, usar una dirección falsa en la solicitud de crédito era fraude. Una investigación se abriría pronto. El miércoles visité a Camila. La novia de Matías me recibió sorprendida, pero cordial. Durante 2 horas le conté la verdad sobre Matías. No solo lo del dinero, sino las mentiras sobre mí, sobre nuestra familia. Le mostré fotos de cuando era chico, los recibos de todo lo que había pagado, las facturas médicas de María. Me dijo que usted lo había abandonado cuando era adolescente, dijo Camila con lágrimas en los ojos, que se había criado prácticamente solo. Le dejé mi número. Cuando quieras saber más verdades sobre Matías, llámame. El jueves, fui al club del barrio donde varios padres de los excompañeros de secundaria de Matías se juntaban. Conté mi historia. Para el viernes, todo el barrio sabía lo que había hecho el exitoso Matías González. Pero el golpe maestro vino el sábado. Roberto había descubierto que Matías estaba por cerrar un negocio importante con unos inversores. Un desarrollo inmobiliario donde pondría sus ahorros más un préstamo. La reunión final sería el lunes. Roberto conocía a uno de los inversores. Le contó la historia. Un tipo que estafa a su padre anciano no es confiable para negocios.
le dijo. Mientras tanto, Matías vivía ajeno a la tormenta que se avecinaba. Seguía yendo al gimnasio, manejando su auto nuevo, viviendo la vida exitosa que había construido sobre los huesos de mi sacrificio. El domingo me senté en el patio de casa y esperé. Era cuestión de tiempo. El castillo de naipes que era la vida de mi hijo estaba por derrumbarse. Y cuando cayera, cuando perdiera todo, cuando necesitara ayuda, yo no estaría ahí. Porque, según él, yo ya estaba casi muerto. Era hora de que experimentara cómo es la vida cuando el padre realmente no está. El lunes por la mañana recibí una visita inesperada. Era don Antonio, mi viejo jefe y socio en la fábrica de muebles. A sus 82 años, seguía siendo un hombre imponente, con esos ojos azules penetrantes que podían ver a través de las mentiras. «Javier, me enteré de lo de tu hijo», dijo sentándose en mi cocina con la familiaridad de 40 años de amistad. «Roberto me contó todo. No hay mucho que decir, Antonio. Crié a un desconocido». Antonio meneó la cabeza. «No, criaste a un hijo en un mundo que premia a los garcas y castiga a los honestos. El pibe se perdió, pero no es toda tu culpa». Hablamos durante horas. Antonio me reveló algo que no sabía. Había estado vigilando a Matías durante años. Cuando empezó a trabajar en esa empresa, me pidieron referencias, dijo Antonio. Fui yo quien lo recomendó por vos. He seguido su carrera. Sé más de lo que crees. ¿Qué sabes? Que tu hijo no es solo un mal hijo. Es un mal tipo en general. Estafó a 2 socios en negocios paralelos. Tiene demandas pendientes que arregló por izquierda. Debe plata a gente peligrosa del casino. Mi sangre se heló. ¿Casino? Tu hijo es ludópata, Javier. Gana bien pero gasta más. Por eso necesitaba tu plata. No era para el auto, o no solo. Debe casi $50,000 a gente que no acepta pagarés. El mundo que creía conocer seguía derrumbándose. Mi hijo no solo era un mentiroso y un ladrón, era un apostador compulsivo endeudado con gente peligrosa. Hay algo más, continuó Antonio. Vengo a hacerte una oferta. Quiero comprar tu parte de la fábrica. Antonio, esa es mi jubilación. Te ofrezco $700,000, 200,000 más del valor real, pero con condiciones. ¿Qué condiciones? El dinero va a un fideicomiso que Roberto y yo vamos a administrar. Te va a dar una renta mensual de $5,000 de por vida. Cuando mueras, lo que quede va a la fundación de huérfanos, no a Matías. ¿Por qué harías eso? Porque sos mi amigo, porque María era como una hija para mí, y porque tu hijo no merece un centavo de tu esfuerzo. Acepté. Esa misma tarde, firmamos los papeles en la oficina de Roberto. $700,000 protegidos generando renta, intocables para Matías. El martes comenzó el derrumbe de mi hijo. Le llamaron de recursos humanos de su empresa. Había una investigación sobre conducta impropia. Lo suspendieron con goce de sueldo mientras investigaban. El miércoles el banco le notificó sobre la irregularidad en su solicitud de crédito. Tenía 72 horas para aclarar la situación o iniciarían acciones legales. El jueves Camila lo dejó. Me llamó llorando para contármelo. Le pregunté por todo lo que me dijiste. Al principio lo negó, pero después admitió algunas cosas. No puedo estar con alguien así, don Javier. No puedo. El viernes los inversores del negocio inmobiliario se retiraron. Matías perdió el depósito de reserva. $20,000 que había conseguido vendiendo cosas y pidiendo prestado. Fue entonces cuando empezaron las llamadas. La primera fue a las 2 de la tarde. Papá, necesito hablar con vos. Su voz ya no tenía la arrogancia de antes. No atendí. Llamó de nuevo a las 3, a las 4, a las 5. Dejó mensajes de voz cada vez más desesperados. Papá, por favor, están pasando cosas raras. Necesito tu ayuda. Papá, sé que estás enojado, pero esto es serio, por favor. Papá, me suspendieron del trabajo. No entiendo qué pasa. A las 8 de la noche vino a casa. Golpeó la puerta durante 20 minutos. Yo estaba adentro, sentado en la oscuridad, escuchando. No abrí. «Sé que estás ahí», gritó. «Vi tu sombra, por favor, papá, te necesito». Ironía. Me necesitaba. El hijo que me había dicho que ya estaba casi muriendo y no necesitaba más dinero, ahora me necesitaba.
Se fue después de 1 hora, pero volvió el sábado a primera hora. Esta vez no venía solo. Había 2 hombres con él, tipos grandes, de esos que no necesitan hablar mucho para hacerse entender. «Viejo, abrí», dijo Matías. «Necesito entrar a buscar algo». Llamé a la policía. Llegaron en 10 minutos. Los tipos se fueron antes. Matías se quedó discutiendo con los oficiales. «Es mi padre, tengo derecho a entrar». «No, si él no lo autoriza, señor. Y el señor González dice que usted no es bienvenido». Desde la ventana lo vi irse derrotado. Pero las llamadas continuaron. Domingo 32 llamadas, lunes 18, martes 26. El miércoles de la segunda semana me llegó un mensaje de texto. «Papá, perdí todo. Me echaron del trabajo. Me embargaron el auto. Debo plata a gente peligrosa. Camila me dejó. Sé que la cagué, sé que te lastimé, pero soy tu hijo, tu único hijo. Por favor, ayúdame una última vez. Te lo suplico». No respondí. Pero esa noche, por primera vez desde que todo empezó, lloré. Lloré por el hijo que había perdido, por el niño que alguna vez fue, por María que no estaba para ver en qué se había convertido nuestro bebé. Pero no cedí, porque algunas lecciones solo se aprenden cuando tocas fondo. Y Matías todavía no había tocado fondo. Todavía. La tercera semana después del incidente del auto fue cuando la vida de Matías comenzó a desmoronarse de manera espectacular. Yo observaba desde las sombras, recibiendo informes de Roberto y Antonio sin intervenir. Era como ver un edificio implosionar en cámara lenta. Sabías que era inevitable, pero no podías apartar la mirada. El despido oficial llegó un jueves. La empresa no solo lo echó por violación grave del Código de Ética Corporativa, sino que lo hicieron firmar un acuerdo donde renunciaba a toda indemnización para evitar acciones legales. La investigación había descubierto más de lo que yo había denunciado: facturas falsas, uso de recursos de la empresa para negocios personales, sobornos a proveedores. Roberto me llamó esa tarde. «Tu hijo era más corrupto de lo que pensábamos, Javier. La empresa está considerando denunciarlo penalmente». «Que hagan lo que tengan que hacer», respondí con una frialdad que me sorprendió. Esa misma noche, Matías apareció en mi puerta. Esta vez venía solo, demacrado, con la ropa arrugada. El Matías exitoso y arrogante había desaparecido. En su lugar había un hombre desesperado. «Papá, por favor», suplicó a través de la puerta cerrada. «Solo 5 minutos, te lo ruego». Abrí la mirilla. «Habla desde ahí». «Me van a matar, papá. Los tipos del casino. Debo $53,000. Me dieron hasta el viernes. Si no pago». Su voz se quebró. «Vendé tus cosas». «Ya vendí todo. El auto lo embargó el banco, los muebles, la electrónica, todo. Solo junté 15,000. No alcanza. Pedile a tus amigos exitosos». Nadie me atiende. Cuando se enteraron de lo del trabajo, todos desaparecieron. «Papá, sos mi única esperanza». Me reí. No pude evitarlo. «Tu única esperanza. El viejo que ya está casi muriendo y no necesita más dinero, ¿esa es tu única esperanza?» Me equivoqué. Fui un hijo de puta, lo admito, pero no merezco morir por eso. No, no mereces morir, pero tampoco mereces mi ayuda. Arréglate solo, Matías, como me dijiste que hiciera yo con mi vejez. Cerré la mirilla. Los golpes en la puerta continuaron durante 1 hora. Los vecinos empezaron a quejarse. Finalmente se fue. El viernes no vino. El sábado tampoco. El domingo recibí una llamada del hospital. Matías estaba internado. Lo habían golpeado salvajemente. Costillas rotas, conmoción cerebral, el vaso comprometido. Estaba vivo, pero por poco. Fui al hospital. No pude evitarlo. Era mi hijo después de todo, por más hijo de puta que fuera. Lo encontré en una cama, conectado a máquinas, la cara irreconocible por los golpes. «Vino a verlo», le dijo la enfermera cuando abrió los ojos. Me miró con el ojo que podía abrir. «Papá, no hables, solo escucha. Voy a pagar tu deuda. No por vos, sino porque tu madre no hubiera querido verte así. Pero después de esto desapareces de mi vida. Para siempre, ¿entendés?». Asintió con lágrimas rodando por su cara hinchada.
Esa tarde me reuní con los cobradores del casino. Antonio vino conmigo, con 2 de sus hombres de seguridad de la fábrica. Pagué los $53,000 en efectivo. Era parte del dinero que había cobrado por mi parte de la fábrica. «El pibe está saldado», dijo el jefe, un tipo con cara de pocos amigos. «Pero que no vuelva a pisar el casino. La próxima no hay plata que lo salve». Volví al hospital. Matías dormía. Dejé un sobre en su mesa de noche con $5,000 y una nota. «Para que empieces de nuevo. Lejos. No me busques. No me llames. Estás muerto para mí, como yo aparentemente estaba casi muerto para vos. La diferencia es que mi muerte era mentira. La tuya, para mí, es real. No hay herencia. No hay casa familiar. No hay padre. Usa este dinero sabiamente. Es lo último que recibirás de mí en vida o muerte». Me fui sin mirar atrás. Pero Matías no entendió el mensaje. 2 semanas después, cuando salió del hospital, volvió a aparecer en mi puerta. Esta vez no venía a pedir dinero. Venía con un abogado. «Señor González», dijo el abogado, un tipo joven con traje barato. «Vengo a notificarle que mi cliente iniciará acciones legales para declararlo incapaz y hacerse cargo de sus bienes». Me reí en su cara. «Inténtenlo. Mi cliente dice que usted muestra signos de demencia, que regaló todos sus ahorros, que actúa erráticamente. Su cliente es un ludópata desempleado que me estafó. Tengo pruebas, grabaciones, testigos, un equipo de médicos que certificará mi perfecta salud mental y el mejor abogado de la ciudad. ¿Quiere seguir?». El abogadito palideció. Matías lo agarró del brazo. «Vámonos». «Una cosa más», dije antes de que se fueran. «Matías, si volvés a aparecer por acá, publico todo en las redes sociales. Las grabaciones donde admitís haberme robado. Los documentos de tu despido. Las fotos de tus deudas de juego, todo. Tu nombre quedará tan manchado que no vas a conseguir trabajo ni de barrendero». Se fueron. Pero las llamadas continuaron. Había algo obsesivo en la insistencia de Matías. No era solo el dinero. Era como si no pudiera aceptar que su padre, el viejo sumiso que siempre lo había salvado, ahora le diera la espalda. La 4ª semana las llamadas llegaron a un pico. 54 llamadas en un solo día. 54. Las conté. Cada una entrando al buzón de voz. Ya ni escuchaba los mensajes, solo veía el contador subir. Las 54 llamadas fueron el martes. El miércoles fueron 62. El jueves, 73. Matías estaba enloqueciendo, y yo podía verlo a través de los mensajes de texto que acompañaban las llamadas. «Contestá, por favor. Sé que estás ahí. Soy tu hijo. No podés hacerme esto. Mamá estaría decepcionada de vos». Ese último mensaje casi me quiebra. Usar a María, su madre muerta, como manipulación emocional era un nuevo nivel de bajeza. Pero también me confirmó que había tomado la decisión correcta. Este no era el hijo que María y yo habíamos soñado criar. Roberto vino a visitarme el viernes por la tarde. Traía noticias. «Tu hijo está viviendo en una pensión en Constitución», me informó. «De esas de mala muerte. Trabaja lavando platos en un restaurante por las noches. Durante el día hace delivery en bicicleta». «¿Cómo sabes todo eso?». «Tengo mis contactos. También sé que sigue apostando. Lo poco que gana lo pierde en las máquinas tragamonedas del bar de la esquina». La adicción, el verdadero cáncer que había destruido a mi hijo, no era solo la codicia o el egoísmo. Era una enfermedad, pero una enfermedad que él había elegido alimentar en lugar de tratar. Esa noche, a las 2 de la madrugada, sonó el timbre. Insistente, desesperado. Me levanté y miré por la mirilla. Era Matías, borracho, llorando, golpeando la puerta con los puños. «Sé que me escuchás», gritaba. «Soy tu hijo, tu único hijo. No podés abandonarme». Los vecinos empezaron a asomarse. Alguien amenazó con llamar a la policía. «Que llamen», gritó Matías. «Que venga todo el mundo, que vean cómo un padre abandona a su hijo». La policía llegó en 15 minutos, se lo llevaron esposado, gritando obscenidades, maldiciendo mi nombre. A la mañana siguiente, Camila me llamó. «Don Javier, Matías me está acosando. Me llama 100 veces por día, aparece en mi trabajo, estoy asustada». «Hacé la denuncia.
Pedí una restricción perimetral. Ya la hice, pero sigue. Dice que si no lo ayudo a recuperarlo a usted, se va a matar. Es manipulación, Camila, no cedas. Hay algo más, estoy embarazada. De Matías, 2 meses. No sé qué hacer. El mundo se detuvo. Un nieto de este hijo que ya no reconocía como propio. ¿Matías lo sabe? No, y no quiero que lo sepa. No quiero que mi hijo tenga un padre así. Pero usted sería el abuelo, tenía que decírselo. Le pedí que viniera a casa. Hablamos durante horas. Camila era una buena chica. Había tenido la mala suerte de enamorarse de la máscara que Matías mostraba al mundo. Ahora, embarazada y asustada, no sabía qué hacer. Voy a estar para ese niño, le prometí. Vos y el bebé van a tener mi apoyo. Pero Matías no puede saberlo. No todavía. No mientras esté así. Acordamos un plan. Le pasaría dinero mensualmente para sus gastos médicos y del bebé. Roberto se encargaría de los aspectos legales para asegurar que el niño tuviera lo necesario. Pero todo sería a través de un fideicomiso, sin que Matías pudiera tocarlo. Mientras tanto, las llamadas de Matías continuaban. Pero algo cambió después del incidente con la policía. Los mensajes se volvieron más oscuros. Me vas a extrañar cuando no esté. Esto es tu culpa. Si me pasa algo, mi sangre está en tus manos. Roberto me aconsejó guardar todo. Es evidencia. Si intenta algo legal o si le pasa algo, vas a necesitar pruebas de su estado mental. Una semana después, Antonio me trajo noticias preocupantes. Matías está pidiendo plata prestada a prestamistas del barrio. Les dice que su padre es millonario, que apenas mueras él hereda todo. Ya debe como 30,000 pesos. Pero no va a heredar nada. Ellos no lo saben, y cuando se enteren... No necesitaba que terminara la frase. Los prestamistas del barrio no eran como los del casino. Estos no solo te rompían las costillas, te desaparecían. Esa noche tomé una decisión. Llamé a Matías, atendió al primer ring. «Papá, escúchame bien porque es la última vez que hablamos. No hay herencia. Vendí mi parte de la fábrica, la casa está en un fideicomiso. Todo el dinero irá a caridad cuando muera. Dejé instrucciones específicas. Vos no recibís nada. Nada. Decile eso a tus prestamistas». «No, no puede ser. Me estás mintiendo. Los papeles están firmados y registrados. Podés verificarlo con cualquier abogado. Doné todo a la Fundación María González en honor a tu madre. Ellos ayudarán a chicos huérfanos. Chicos que valorarán la ayuda más que vos. Hijo de puta, me cagaste la vida». «No, hijo, vos te cagaste la vida solo. Yo solo dejé de limpiarte la mierda». Corté. Apagué el teléfono. Desconecté el teléfono de línea. Por primera vez en semanas, el silencio llenó mi casa. Pero sabía que esto no había terminado. Las 54 llamadas del otro día habían sido solo el principio. La verdadera tormenta estaba por venir. Era 15 de octubre, exactamente un mes después de que descubriera la traición de Matías. Había mantenido los teléfonos desconectados durante 3 días, pero esa mañana, por alguna razón que no podía explicar, enchufé el teléfono de línea. Tal vez fue intuición, tal vez fue el masoquismo de querer saber hasta dónde llegaría mi hijo en su espiral descendente. El teléfono sonó inmediatamente, como si hubiera estado esperando. «¿Papá?» La voz de Matías sonaba diferente, calmada, demasiado calmada. «¿Qué querés?» «Solo quería escuchar tu voz una última vez. No vas a manipularme con amenazas de suicidio, Matías. No es una amenaza, es una despedida. Ya tomé la decisión. Solo quería que supieras que, a pesar de todo, te amo. Y siento haberte decepcionado». «Matías, adiós, papá». Cortó. Inmediatamente lo llamé de vuelta. No atendió. Llamé de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Durante las siguientes 6 horas, llamé a Matías 54 veces. 54 llamadas que no atendió. 54 veces que entró el buzón de voz. 54 intentos desesperados de contactar a mi hijo. La ironía no se me escapaba. Las mismas 54 llamadas que él me había hecho semanas atrás y que yo había ignorado. Pero esto era diferente. Esto era vida o muerte, o al menos eso creía. Llamé a Roberto.
Necesito encontrar a Matías. Creo que va a ser una locura. Roberto movilizó sus contactos. En 2 horas teníamos la dirección de la pensión donde vivía. Fui con Antonio y 2 de sus hombres de seguridad. No sabíamos qué íbamos a encontrar. La pensión era peor de lo que imaginaba. Un edificio ruinoso que olía a humedad y desesperación. El encargado, un tipo con cara de pocos amigos, nos llevó al cuarto de Matías en el 3er piso. No lo vi salir hoy, dijo mientras abría con su llave maestra. El cuarto estaba vacío. Una cama destartalada, una mesa rota, ropa tirada, y en la pared, escrito con marcador negro, 54 llamadas, ahora sabes lo que se siente. No era un suicidio, era otra manipulación, otra vuelta de tuerca en su juego enfermo. Mi teléfono sonó. Era Matías. ¿Te asustaste, viejo? ¿Sentiste el miedo de perder a tu hijo? Así me sentí yo cuando no me atendías. ¿Dónde estás? En tu casa, con llave propia. ¿Sabías que nunca cambiaste las cerraduras desde que me fui a los 23? Descuidado, papá. El pánico me invadió. Corrimos a mi casa. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta. Adentro, Matías había destrozado todo. Las fotos familiares, rotas. Los muebles, dados vuelta. Había escrito «mentiroso» en las paredes con pintura roja. Lo encontré en mi dormitorio, sentado en mi cama, mirando una foto de María. Ella me hubiera perdonado, dijo sin mirarme. Ella te hubiera dado una cachetada primero, respondí. Se rió amargamente. Probablemente. ¿Qué querés, Matías? Ya no tengo dinero para darte. No quiero tu dinero, nunca quise solo tu dinero, quería... no sé qué quería. Tal vez demostrar que podía ser alguien sin tu ayuda, pero al final siempre volvía a vos. Y cuando me dijiste que no me necesitabas, vos me dijiste que yo no necesitaba el dinero porque estaba casi muerto. Lo sé, fui un hijo de puta, pero vos me borraste, como si nunca hubiera existido. ¿Sabes lo que es que tu único padre te borre? Sé lo que es que tu único hijo te traicione. Nos miramos en silencio, 2 extraños que alguna vez se habían amado. Estoy enfermo, papá. La ludopatía es una enfermedad. Necesito ayuda. Entonces, busca ayuda. No tengo dinero para tratamiento. Lo pensé. María hubiera querido que lo ayudara. Pero María no había visto en qué se había convertido nuestro hijo. Te pagaré una clínica de rehabilitación. 6 meses. Es mi última oferta. Si la tomás, tal vez podamos reconstruir algo. Si la rechazás, no quiero volver a verte. Matías me miró sorprendido. ¿En serio? Es lo que tu madre hubiera querido. ¿Y después de la rehabilitación? Después veremos. Un día a la vez. Pero tenés que querer cambiar, Matías. Realmente querer. Se largó a llorar. Por primera vez desde que era niño, vi a mi hijo llorar de verdad, sin manipulación, sin actuación, solo dolor puro. La cagué tanto, papá. Tanto. Sí, la cagaste. Pero todavía estás a tiempo de arreglarlo. No conmigo. Tal vez nunca podamos volver a ser padre e hijo como antes, pero con vos mismo, con tu futuro. ¿Y el bebé? Me quedé helado. ¿Qué bebé? Camila me contó. Sé que está embarazada. Sé que te lo dijo. Maldita sea. Ese bebé merece un padre sano, no un ludópata. Lo sé. Por eso voy a aceptar la rehabilitación. Quiero ser mejor. Por el bebé. Por mí. Esa noche llevé a Matías a la clínica de rehabilitación. Era un lugar bueno, caro, pero si funcionaba valdría cada centavo. Antes de entrar, se dio vuelta. Las 54 llamadas fue infantil. Sí, lo fue. Pero funcionó. ¿Me llamaste 54 veces? Sí. Entonces todavía te importo. No respondí. Pero ambos sabíamos la respuesta. Por más que quisiera odiarlo, por más que me hubiera traicionado, era mi hijo, el único. Y eso, para bien o para mal, nunca cambiaría. 6 meses después, en abril, fui a la clínica para la sesión familiar que marcaba el fin del tratamiento de Matías. La psicóloga, la doctora Ferreira, me había preparado durante semanas para este momento. No espere milagros, me había dicho. La adicción es una enfermedad crónica.
Matías ha progresado mucho, pero la recuperación es un camino largo. Cuando vi a mi hijo en la sala de reuniones, casi no lo reconocí. Había subido de peso sanamente, tenía color en la cara, los ojos claros. Pero más que el cambio físico, había algo diferente en su postura. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo que parecía humildad. Hola, papá. Hola, hijo. Nos sentamos frente a frente con la doctora Ferreira como mediadora. Matías tiene algo que decirte, Javier, dijo ella. Matías respiró profundo. Papá, durante estos 6 meses descubrí muchas cosas. La más importante es que mi adicción al juego empezó mucho antes de lo que creía. Empezó cuando mamá murió. Tenía 6 años. Sí, y vos te volcaste en el trabajo para lidiar con el dolor. Yo no entendía por qué mamá no volvía, por qué vos estabas siempre cansado y triste. Empecé a hacer apuestas conmigo mismo. Si llego a la esquina antes de que pase un auto, mamá va a volver. Si papá sonríe hoy, es porque ya no está triste. Juegos mentales, pero se convirtieron en una forma de tener control sobre cosas que no podía controlar. Nunca había pensado en eso, en cómo mi forma de lidiar con la muerte de María había afectado a Matías. Cuando crecí, continuó, las apuestas se volvieron reales, primero con los compañeros del colegio, después en la universidad, y cuando empecé a ganar bien, el casino. Pero no era por el dinero, era por la sensación de control, de que si ganaba todo estaría bien. Si ganaba lo suficiente, podría, no sé, tal vez traer a mamá de vuelta de alguna forma. Matías, déjame terminar. Cuando te pedí esos $12,000, sí, fue para el auto. Pero también fue una prueba. Quería ver si todavía me querías lo suficiente como para darme todo. Fue enfermo, lo sé. Pero en mi mente retorcida, si me dabas el dinero, significaba que todavía era tu hijo, que no me habías reemplazado con tu trabajo, con tus responsabilidades, con el fantasma de mamá. Las lágrimas rodaban por mi cara. No había llorado en la muerte de María, no había llorado en todos estos meses de traición, pero ahora no podía parar. Siempre fuiste mi hijo, dije con voz quebrada. Siempre. No lo sentía así. Sentía que era una obligación, una promesa que le hiciste a mamá. Me diste todo materialmente, pero no estabas ahí. No realmente. Trabajaba para darte todo. Lo sé, y no te culpo. Hiciste lo mejor que pudiste. Un viudo de 32 años con un nene de 6. No había manual para eso. La doctora Ferreira intervino. Matías también quiere contarte sobre sus planes. Conseguí trabajo, dijo Matías, en una ONG que ayuda a adictos al juego. No paga mucho, pero es honest. Y estoy estudiando para ser counselor en adicciones. Quiero ayudar a otros como yo. ¿Y el juego? 182 días sin apostar. Voy a reuniones de jugadores anónimos todos los días. Tengo un sponsor. Es un día a la vez, pero estoy comprometido. ¿Y Camila, el bebé? Matías sonrió por primera vez. Nació hace 2 meses, un varón. Camila me deja verlo los domingos, supervisado. Es perfecto, papá. Se llama Javier, como vos. Un nieto. Mi nieto, que llevaba mi nombre. Camila no confía en mí todavía y la entiendo, continuó Matías, pero estoy trabajando para ganar esa confianza, para ser el padre que ese bebé merece. ¿Necesitas dinero? No, dijo firme. Y si lo necesitara no te lo pediría. Necesito hacer esto solo. Necesito demostrarme que puedo. Hubo un silencio largo. Finalmente, la doctora Ferreira habló. Javier, Matías quisiera saber si hay posibilidad de reconstruir la relación. Lo miré. A mi hijo, al adicto, al mentiroso, al niño que había criado, al hombre que estaba tratando de ser. No sé, dije honestamente. Me hiciste mucho daño. Me robaste, me mentiste, me manipulaste. Usaste el amor que te tenía como un arma. Lo sé. Pero también sos mi hijo, mi único hijo. Y ahora hay un nieto. Entonces podemos intentar, despacio, sin dinero de por medio, sin mentiras. Si podés mantener tu recuperación, si podés demostrar que realmente cambiaste, podemos intentar.
Matías asintió con lágrimas en los ojos. Es más de lo que merezco. Sí, lo es. Pero tu madre siempre decía que la familia se trata de dar más de lo que el otro merece, de amar incluso cuando duele. Nos paramos torpemente. No nos abrazamos, todavía no estábamos listos para eso, pero nos dimos la mano, un apretón firme, de hombre a hombre. Hay algo más, dije antes de irme. La herencia. No la revertí. Todo sigue yendo a la fundación, pero establecí un fideicomiso educativo para tu hijo. Para el pequeño Javier. Tendrá su educación pagada, universidad incluida, pero vos no podés tocarlo. Es para él. Matías asintió. Gracias. Es más que generoso. No es para vos. Es para él. Para que tenga las oportunidades que vos tuviste y desperdiciaste. Las va a aprovechar mejor. Va a tener un padre presente, adicto en recuperación, pero presente. Salí de la clínica con sentimientos encontrados. No era un final feliz. Era apenas un comienzo incierto, pero tal vez, solo tal vez, era suficiente. 2 años han pasado desde aquel día en la clínica. Escribo esto desde mi nueva casa, más pequeña que la anterior, pero más cálida. En el living sobre la chimenea hay una foto del pequeño Javier en su segundo cumpleaños, sonriendo con esa inocencia que solo tienen los niños que no conocen la traición. Matías cumplió su palabra. 800 días sin apostar hasta hoy. Trabaja en la ONG de lunes a viernes y estudia los sábados. Los domingos los pasa con su hijo. Camila y él no volvieron como pareja, pero lograron una coparentalidad respetuosa. Ella encontró un buen hombre, un ingeniero que adora al pequeño Javier. Matías lo aceptó con una madurez que nunca le conocí. Nos vemos una vez al mes, Matías y yo. Almorzamos en un restaurante modesto del centro. Hablamos de su trabajo, de sus estudios, del bebé. No hablamos del pasado, no hablamos de dinero. Construimos ladrillo a ladrillo una nueva relación. No de padre e hijo como fue, sino de 2 hombres que comparten historia y sangre. Hoy, sin embargo, es un día especial. Roberto me espera en su oficina con documentos importantes. Entro y lo encuentro serio, más formal que de costumbre. Javier, tu salud. Ya sé, Roberto. Los médicos me dieron 6 meses, 1 año máximo. El cáncer de páncreas, el mismo que mató a mi padre. Ironías de la genética. Necesitamos actualizar el testamento, dice Roberto. No hay nada que actualizar. Todo va a la fundación. ¿Estás seguro? Matías ha cambiado. Matías no necesita mi dinero. Lo dijo él mismo. Necesita demostrar que puede solo. Firmo los papeles. $700,000 irán a la Fundación María González cuando yo muera. El fideicomiso educativo del pequeño Javier ya está establecido y separado. Matías recibirá solo una cosa. Una carta. La escribí anoche, sabiendo que este día llegaría. Hijo, si estás leyendo esto es porque ya no estoy. No te dejo dinero porque el dinero envenena lo que toca cuando no se lo gana honestamente. Te lo demostré dándotelo todo y viendo cómo te destruía. Te lo demostró tu adicción que usaba el dinero como combustible, pero te dejo algo más valioso. La oportunidad de ser mejor que yo, de ser el padre que yo no pude ser porque estaba demasiado ocupado trabajando, de estar presente para tu hijo como yo no estuve para vos. El pequeño Javier tendrá su educación asegurada, pero todo lo demás dependerá de vos, de tu trabajo, tu esfuerzo, tu presencia. No cometas mi error de creer que proveer materialmente es suficiente. Un hijo necesita un padre, no un cajero automático. La fundación que lleva el nombre de tu madre ayudará a cientos de niños huérfanos, niños que no tuvieron la suerte que vos tuviste de tener un padre, aunque fuera imperfecto. Espero que entiendas que ese es un mejor legado que cualquier herencia. Te perdono, Matías, por las mentiras, el robo, la traición. Te perdono porque entendí que yo también te fallé, no con maldad, sino con ausencia, no con intención, sino con negligencia emocional. Pero más importante, me perdono a mí mismo, por no haber sabido ser mejor padre, por haber creído que el dinero podía reemplazar el tiempo, por no haber visto tu dolor detrás de tus sonrisas. Sé el padre que ambos hubiéramos querido que yo fuera. Sé el hombre que sé que podés ser.
Ya lo estás demostrando. Tu padre que te amó incluso cuando no supo cómo demostrarlo, Javier. Salgo de la oficina de Roberto con los papeles firmados. En el parque de enfrente, Matías juega con el pequeño Javier. No saben que los estoy mirando. Mi hijo lanza al bebé al aire y lo atrapa, ambos riendo. Es una imagen que nunca tuve con Matías cuando era chico. Yo siempre estaba trabajando. Mi teléfono suena. Es Matías. Papá, estamos en el parque con Javiercito. ¿Querés venir? Miro la pantalla. Ninguna llamada perdida antes de esta. Solo una, directa, sin desesperación. Una invitación genuina. Voy para allá, respondo. Camino hacia ellos con dificultad. El cáncer ya está cobrando su precio. Pero llego. El pequeño Javier corre hacia mí con sus piernitas torpes. ¡Abu! ¡Abu! Lo alzo con las pocas fuerzas que me quedan. Matías me mira y veo algo en sus ojos que no había visto en años. Paz. Te ves cansado, papá. Estoy bien, solo viejo. No tan viejo. Todavía podés alzar a este gigante. Nos sentamos en un banco los tres. El pequeño Javier juega a nuestros pies con unos autitos. Matías y yo miramos el atardecer en silencio. Papá, dice de repente, sé que no tengo derecho a pedirte nada más. Pero si pudieras darme un último consejo, ¿sobre qué? Sobre cómo no cagarla con él, dice señalando a su hijo. Lo pienso un momento. Estate presente. Es todo. Estate presente. No importa si tenés dinero o no. No importa si estás cansado. No importa si el mundo se cae a pedazos. Estate presente. El resto viene solo. Matías asiente. Toma mi mano, algo que no hacía desde que era niño. Voy a estar presente, promete. Y le creo. Por primera vez en años, le creo. Mi nombre es Javier González. Tengo 66 años. Me quedan 6 meses de vida. Fui traicionado por mi único hijo, pero encontramos una forma de perdonarnos mutuamente. No tengo herencia monetaria que dejar, pero dejo algo más importante. La lección de que el amor verdadero no se mide en dinero sino en presencia, y que nunca es tarde para aprender esa lección. 54 llamadas perdidas casi destruyeron nuestra relación. Una sola llamada contestada comenzó a sanarla.